¿Cuántos se trajeron para anotar? Otra de las cosas que le quería pedir para el martes, que haga el esfuerzo, que no falte, y que se traiga lapicera, ¿sí? Lapicera. Amén. Tráigase lapicera y alguna hoja por las dudas, pero lo que más necesitamos es que se traiga una lapicera. Amén. Gloria a Dios. Para cada uno, una lapicera para cada uno. Si son una familia, trate de tener una, ¿sí? Una del matrimonio, una cada uno. Amén. Gloria a Dios. Dios lo va a sorprender, usted no se preocupe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Acuérdense que los niños más grandes, como Kevin, como la hermana Morena, pueden venir a sentarse, por favor. Gloria a Dios. El otro día estábamos adorando y había los niños, estaban todos en la primera fila adorando, la mayoría de los niños. Fue hermoso. Yo creo que una de las adoraciones más puras que a Dios le agradan es la de los niños. Amén. Y cuando le adoran en espíritu y en verdad. Así que les hablo a los niños que Dios anhela escucharlos. El Señor anhela que ellos le presten atención, que conozcan, como hay muchos niños chiquitos que parece que no, pero están entendiendo, están escuchando. Y aún hay niños que han llevado a los padres a la iglesia. Los padres no querían ir, no, papi, se van a la iglesia. Y ahí Dios los usó a los niños, a las madres, las han levantado a las niñas. Hay niñas que buscan de Dios, hermano, lo están buscando. Y Dios las usaron, aunque sean chiquitas, van a orar por los enfermos también. Y van a dar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Acá dice la palabra que Jesús agarró a sus discípulos y él dijo: vamos a tal lugar. Y tomaron una barca y entraron. Y dice: pasemos al otro lado. Decí conmigo: pasemos al otro lado. ¿De quién fue esa palabra? De Cristo, de Jesús. Él dijo: pasemos al otro lado. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Quizá Dios te ha dado una palabra a ti, pero esa palabra levantó una tempestad. Una palabra para servir, una palabra, Dios te llamó, colocó un don en ti y Dios te dijo: pasemos al otro lado, vamos, yo te quiero llevar a ese lugar, a esa meta, quiero que me sirvas en tal área, pero resulta que se levantó todo lo contrario. En vez de que tú vas con Cristo, parece que está todo bien, pero al contrario, se levanta una tormenta que vos decís: ¿a dónde está el Señor? No voy a llegar al otro lado, me estoy hundiendo, me estoy por morir. Se está destruyendo mi vida, se está destruyendo mi casa. ¿Qué pasa, Señor? Pero decí conmigo: el Señor dio una palabra. Aleluya. Y cuando Dios te llama a pasar al otro lado, cuando Él te da un mandato, una directiva, y tú vas y accionas esa fe, es con un propósito. Decirle al que está a tu lado: es con un propósito. Dios te llamó con un propósito, con un plan. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen?
Ellos estaban atemorizados, tenían temor. Pero una de las cosas que el Señor les reclamó es la fe. Saber que si tú estás con Él, aunque se levante una tormenta, Él te dé una palabra, Él va a cumplir su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cumplir su promesa. Y otra cosa que quiero que notes en la palabra, que quiero que notes que Él reprendió. El Señor reprendió a esos vientos. Y quiero decirte que cuando Dios te llama a algo, se van a levantar tormentas, pero esas tormentas no vienen de parte del Señor, sino que son satánicas. Amén. Hay cosas que levanta Satanás para que la iglesia se detenga, porque esto, Cristo, la cabeza de la iglesia, y los apóstoles eran la iglesia comenzando. Y ellos subieron una barca y representa el avance de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo acá? Las paredes no son la iglesia, tú eres la iglesia. Decir al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Así que Dios te llama a ser valiente y a tener fe, aún en medio de la tormenta. Amén. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y Él reprendió a esas fuerzas en contra, porque Cristo tenía un propósito con la iglesia. Amén. Y vamos a leer más adelante lo que sucedió más adelante. Porque tú cuando lees una palabra, no es solo lo sobrenatural que hizo Cristo, no es solo la tempestad que se levantó, cómo fue todo, sino es lo que sucedió anterior y lo que sucedió más adelante. Amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía en ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Ustedes recuerdan que en la reunión pasada hablamos que el abismo era un lugar espiritual de las tinieblas donde van los muertos. ¿Ven? Hay lugares donde van los muertos, el abismo, el Hades, la muerte, todos son lugares espirituales. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron en esa reunión y han escuchado? Y los mismos demonios le rogaban no ir al abismo. Y quiero decirte que un demonio puede tener un poder sobrenatural, aunque puede romper cadenas. Hay mismo hermano que ha contado un testimonio de demonios como doblaban un picaporte con la mano. Usted va a ver y eso es imposible. En nuestras manos, nuestros huesos, ¿cómo va a doblar algo de hierro tan fácil? Y acá mismo en la iglesia, en el principio, cuando se manifestaban varios a veces, hasta, no sé qué sucedía, dice que algunos hizo, no sé, una vuelta muy rara que es imposible que una persona natural haga eso. Amén. Cosas que suceden espirituales. Hay muchos acá que han tenido experiencia, aún en sus hogares, con fuerzas de oscuridad. Pero ¿sabe qué hizo los demonios y la legión de demonios? ¿Qué hizo cuando se manifestó Cristo? Se postraron. Amén. Dios te da de nuevo. Nosotros con nuestra fe, si tú lo ves a Dios como alguien grande, Él se va a manifestar en la medida de tu fe. Decí conmigo: el Señor se va a manifestar en la medida de mi fe. Así que tengo que clamar y pedir que mi fe crezca. ¿Y cómo va a crecer mi fe si yo no me edifico viendo testimonios? Si yo no me edifico
congregando más seguido, si yo no me edifico leyendo la palabra, si yo no me edifico buscando cosas que me inspiren a tener más fe? Mi fe tiene que crecer. Nuestra fe crece cuando nosotros vemos testimonio de que Dios levanta a alguien que estaba totalmente arruinado con el alcohol, con la droga, con distintas cuestiones, y cómo Dios tomó a esa persona y la levantó. Eso tiene que levantar tu fe, la fe de esa mujer que sufre por su marido, la fe de esa mujer que sufre por sus hijos. Tiene que creer que Dios puede hacerlo. Amén. Jesús se manifestó a la gente cuando iba a sanar a alguien, le decía a veces: ¿crees que puedo hacer esto? Conforme a vuestra fe sea hecho. Así que tenemos que ser edificados en la fe y siempre pelear nuestra batalla, pelear por nuestro milagro, pelear por nuestra sanidad. Nunca digas Dios no quiere. Pelea. Quizá hay algo que está deteniendo, quizá tenemos que crecer en fe, quizá hay algo, hay una traba, hay algo espiritual, hay algo que tú no sabes y tienes que decirle: Señor, revélame, ¿por qué? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Señor? Hay una traba, hay algo que yo no me acuerdo que sucedió y me está trabando la bendición, no lo sé. Hay maldiciones que las personas han entregado a sus hijos sin darse cuenta, no han presentado a los ídolos. Y yo no sé qué sucedió en la vida de cada uno. Quizás alguna vez se lo diste a tu tía y tu tía, sin avisarte, lo entregó a un ídolo. Fue y lo hizo bendecir por un demonio, por un santo que Dios no le agrada, que seamos idólatras. Lo presentaron a algo y tú no lo sabías. O tú mismo te olvidaste que lo llevaste. Porque lo llevaste al curandero, al brujo, que le curen el empacho, que le curen el otro, que el mal de ojo, que le pusiste la cintita por la envidia. Tú estás atando a tus hijos. ¿Tú quieres ser libre de la envidia? Ora. Decir a que está a tu lado: ora. ¿Querés ser libre de la envidia? No te preocupes. Ora. Siempre va a haber envidia, porque el pecado está en el corazón. Que no te afecte quiere decir que tú oras y no le das lugar. Y tampoco que no la creamos. Me tienen envidia porque yo soy el más hermoso, que tengo el auto más lindo y ando compitiendo con la gente. No. Viví tranquilo. Viví tranquila. Esto no es una competencia. Cada uno tenemos que buscar al Señor y recibir lo que Él tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que anhelar lo que Dios tiene para mí. Anhelar sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que pueden haber muchos demonios en una persona. ¿Sabe qué le sucedía a esta persona? Esta persona quedó enajenada. Enajenada quiere decir que los demonios le tomaron el alma, el espíritu y el cuerpo. Todo tomaron. Esta persona ya no tenía posesión de sí misma. Hay personas que están endemoniadas, pero son poseídas nada más. El demonio las posee, ¿sí? Pero esto es progresivo. Satanás te agarra la mano y después te quiere agarrar el brazo. Si tú le diste un pequeño lugar, si tú le diste una pequeña puerta, confesando algo negativo, maldiciendo, hablándole a Satanás algo, abriste una pequeña puerta yendo al curandero, consultando el tarot, consultando los astros, consultando todo eso. ¿De qué signo sos? Si fuiste al adivino, fuiste al hechicero. Trae maldición. La idolatría trae maldición. Se abren puertas negativas hacia nuestra vida, hacia nuestra familia. Tenemos que ir cancelando, orar seguido por eso y decirle: Señor, muéstrame todo.
Y yo voy orando cada vez que me lo muestro. No importa, si ya lo hice, lo hago de vuelta. ¿Qué tengo que perder? Al contrario, voy a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, hazme recordar. Señor, revélame. ¿Qué hizo mi familia antes? Perdona la iniquidad que cometieron mis padres, mis antepasados, mis abuelos. Todo eso, ¿sabe qué le piden los hermanos que han estado en el ocultismo o aquellos satanistas? Satanás muchas veces le pide las generaciones, le pide los hijos y las generaciones a esas personas. Y hay personas que han entregado generaciones completas hasta que vino Cristo y rompió esa maldición. Alguien se tuvo que levantar, un hijo de Dios creyendo en Cristo para que eso se rompa. ¿Cuántos dicen amén? Quizá hay maldiciones de engaño, hay maldiciones de divorcio, de separación, maldiciones de alcoholismo. Alguien se tiene que levantar a romper con eso. Alguien se tiene que levantar que sea un canal de bendición para que esos demonios salgan, para que esa persona sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Y decir a que está a tu lado, Dios te está llamando. Yo no puedo. Pero el pastor. Todo lo hace el pastor. No. Tú te tienes que levantar. Dios te llama a ti. Que seas cómodo, no seas cómodo. No seas cómoda. Levántate. Tú tienes que orar. Tú tienes que pelear por tu alma. Tú tienes que salir del estado de tibieza, de frialdad. Nosotros tenemos que reprender a la tibieza en nuestra vida. Reconocer, Señor, me enfríe. Señor, es una batalla. Ya sabemos los creyentes que tenemos que pelear contra la tibieza, contra la frialdad. Va a venir y va a querer atraparnos. El fuego no se tiene que apagar en nosotros. Si el fuego se mantiene y va en aumento, tú vas a crecer. Y la unción va a pudrir el yugo de la opresión. Acá Jesús llevó a la iglesia con un propósito. Él quería liberar no solo a ese varón, sino toda una región. Les quiero decir que Satanás pone su base de operaciones en un lugar. Es como un territorio. Usted no sabe, pero cuando un brujo vaya a hacer alguna chanchada por ahí, porque es una chanchada lo que hace el diablo, en una esquina, en un lugar, el diablo está preparando ese lugar donde hay una ofrenda para que ahí se abran puertas y demonios se habiliten ahí para hacer sus cosas. ¿Sabía usted? Los demonios se mueven donde hay pecado, donde hay ofrendas a ellos, donde los invocan. Se abren puertas. Mucha gente en este barrio ha ido a vivir a una casa que no sabía que ahí antes practicaban el ocultismo. Y empezaron a ver cosas o suceder cosas. Porque ahí en ese territorio quedó esa puerta abierta. Amén. En donde se hizo maldad, donde se cometió injusticia. Ahí hay puertas abiertas que hay que cerrar. Por eso tú y yo tenemos que clamar por nuestra tierra, por nuestro barrio, por Argentina, pidiendo perdón como si nosotros fuéramos los que hubiéramos pecado también. Eso es ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha es hacerme cargo de un pecado como que es mío y clamar y pedir perdón. Señor, perdona porque esas personas que lo mentieron no te pueden pedir perdón, ya murieron o están duros. Clamamos, Señor, sana la tierra, sana la tierra. ¿Por qué la Biblia dice sana la tierra? Si mi pueblo oyere, dice, y se arrepintiere de sus pecados, Crónicas 7:14, segunda de Crónicas 7:14 dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la tierra puede recibir una maldición, la familia puede recibir una maldición. Acá mismo hay familias que en su terreno antes, sus antepasados practicaban la brujería, practicaban distintas cosas en ese lugar y ellos vieron cosas que sucedían en ese lugar.
Y ese lugar parecía un desierto, no se podía construir, no podían avanzar. Siempre algo sucedía, había ruina, había contienda, había un montón de cosas. Hasta que se hicieron creyentes y empezaron a orar. Y empezaron a buscar, y empezaron a ungir con aceite. Y empezaron a pedir perdón. Y Dios empezó a cancelar y a destruir las obras del diablo en esa tierra. Este barrio, antes, los que practicaban el ocultismo eran un montón. Ahora son poquitos. Y van a ser menos y menos y menos. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios va a destruir toda obra del diablo. Aleluya. Antes, las alabanzas sonaban en algún que otro lugar. Y bajito. Ahora las alabanzas suenan casi por todo el barrio. ¿Cuánto dicen amén? ¡Gloria! Gloria a Dios. ¿Sabe qué poderoso es? No es solo la alabanza, porque la alabanza en sí no es nada, sino que nosotros estemos adorando juntamente con la alabanza. Hay gente que piensa, miren lo que hace, no sabe lo que hace. Voy a abrir la Biblia y la voy a dejar acá abierta para que las tinieblas se vayan. Quiero decirte que las tinieblas no se van a ir nada. Si tú quieres que se vayan las tinieblas, tenés que leer la Biblia. Tenés que comer la Biblia y tenés que ser lleno del Espíritu. Voy a poner alabanza para que se limpie mi casa. La alabanza no va a limpiar tu casa. Lo que va a limpiar tu casa es que tú seas alabanza. Que tú adores a Dios junto con esa alabanza y que tú obedezcas al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. La mujer viene y le gritonea al marido. ¡Ay, Señor, ayúdame! Pongo alabanza para que se vaya toda la tiniebla. Pedí perdón. Orá. Abrazá. Ablanda tu corazón. A veces tenemos que hacer así con nuestro orgullo. Así. Las tinieblas se van a ir. Con nuestro orgullo. Así. No te hablo hasta mañana. Las tinieblas se van a ir mañana. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué vas a esperar hasta mañana? Ahora. Pastor, pero es duro, ¿eh? Es dura. O es duro. Gloria a Dios. Pero tenemos que ceder. Uno tiene que ceder. Cuando tú cedes y dices, Señor, yo no voy a pelear por mi derecho. Te entrego a ti mi justicia. Ahí va a agarrar el Señor y te va a dar la victoria. Decirle que está a tu lado sin mi enemigo. Decir conmigo sin mi mujer. Sin mi marido. Tiene hambre, le voy a dar de comer. Si tiene sed, le voy a dar de beber. Haciendo esto, aguas de fuego abandonarán sobre su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces fallamos en esto, nos golpeamos. Sufrimos de mal puente. Aleluya, pero estamos en un proceso. Decirle al que está a tu lado, tocarle y decirle, ten paciencia conmigo. Decirle, ten paciencia conmigo. Dios está obrando en mi corazón. Nos tenemos que ablandar. Ablandar. Mire, cuando alguien se va a golpear, si se pone duro le va a doler más, ¿sabe usted? Pero si se ablanda va a amortiguar la caída. ¿Cuántos dicen amén? Tú quizás te estuviste cayendo, pero si te ablandas va a doler menos y te vas a levantar más rápido. Amén. ¿Cómo? Si me ablando va a doler menos. ¿Cuántos dicen amén? La madre con la hija, el hijo con la madre. Siento la presencia de Dios. Así que tú tienes un propósito y el enemigo te quiere detener. ¿Cuántos dicen amén? Te digo, dice Satanás,
no quiero que prediques más en ese nombre. Vos estabas sirviendo mucho. El diablo, cuando alguien se levanta y un creyente se levanta y está sirviendo, dice ahí, bueno, mirá, le manda a sus agentes a los demonios, mirá, presta atención ese estar ahí, se está levantando y está ganando alma para Cristo, está testificando, está buscando de Dios. ¿Cómo hacemos para detenerlo? ¡Aleluya! Usted no sabe, pero así funciona. ¿Cómo hacemos para detenerlo? Sectas satánicas se unen. Ojalá no podamos ir más a las iglesias. Vamos a hacer un congreso acá. ¿Tenemos lugar o no? Un congreso, lo vamos a invitar a las iglesias. Se unen para detener a las iglesias. Escuchaba el testimonio de un pastor. Y este pastor es de avivamiento. Se fue a predicar en un lugar y dice que él en la cena con los otros pastores de ese lugar de Cuba, dice, mire, había una bruja, dice, que iba a las iglesias. Y yo creo que esas iglesias no estaban bien encendidas. O no estaban buscando de Dios. O no había guerreros en las esquinas intercediendo. Iba la bruja esa y hacía un desastre en la iglesia. Rompía el púlpito, hacía un desastre y las iglesias se terminaban cerrando. Y este pastor de avivamiento, el otro pastor estaba contando eso. Y dice que después estaba ministrando, y él estaba ministrando, hacía una bendición tremenda. Y se acerca el pastor por atrás y le dije, pastor, la bruja está aquí. Y dice que el pastor tuvo miedo, porque alguien cuando te cuenta algo, vos decías, ya está Satanás. ¡Ay! Se mueven todo, la puerta, todo tiembla. ¡Ay, mira que me voy a meter! Pero dice que él dice, y encima la bruja estaba al lado de él justo. Y dice que él le hacía seña a la mujer como diciendo, está la bruja. Y dice que la mujer no entendió, pensó que le decía, orale. Y dice que vino y le puso la mano y dice que los demonios se manifestaron y se fueron. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio autoridad. Pero ¿a qué le estás dando tú más importancia? Acá nos leímos que eran miles de demonios y se postraron ante la presencia de Cristo. Claro, Él es Cristo. Pero quiero decirte que Dios nos dio a nosotros autoridad. Y que nosotros no tenemos que tener miedo a los demonios. Que Dios es poderoso y Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que no le temas. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos y les dio permiso. Quiero decirle algo. Usted vio que los demonios le rogaron a Jesús para entrar en los cerdos. Esto no es una buena noticia, pero sí nos va a decir, Señor, yo quiero ser una oveja. 100% oveja. Decí conmigo 100% oveja. Porque esto que Dios habla de la oveja, y que habla de los cerdos, y que habla de los perros, son parábolas. La oveja representa a los hijos de Dios. Los cabritos representan a los rebeldes. Los cerdos representan a los hipócritas. Los perros representan a los que viven de contiendas en contiendas. Y decís conmigo, yo quiero ser una oveja, 100%. Ni una oveja con cara de lobo, no, quiero ser una oveja.
Una vez predicando a una persona dice, ¿por qué Dios me dice oveja? No dice, es una parábola. La oveja sigue al pastor. Y el pastor es el Espíritu Santo. El pastor es Jesús. La oveja sigue al pastor y oye la voz del pastor. A otro no sigue, al pastor que conoce, a él sigue la oveja. Y la oveja se siente débil y es corta de vista a veces. Y a veces se descarría también. Pero está perdida. No es que no quiere seguir con el rebaño, al contrario, no encuentra el camino. Necesita el pastor. Y nosotros, Jesús identificó las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Eso dijo Jesús. Las ovejas tienen cualidades, ellas oyen la voz del pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor. Y no solo la oyen, siguen al pastor. Y el pastor es Cristo. El pastor es el Espíritu Santo. Jesús le dio permiso de entrar en los cerdos. Los cerdos representan las personas que todo el tiempo vuelven a la inmundicia. Vuelven a la inmundicia. Y ahí van los demonios que son echados, buscan lugar en los cerdos. Y discúlpenme que lo diga así, voy a decir las personas cerdos. Ahí van los demonios. Aún en el Apocalipsis habla, cuando enseñamos sobre la iglesia ramera, la mujer ramera, dice, ella se hizo habitación de demonios. ¿Qué se hizo? Habitación de demonios. Los cabritos son los rebeldes.